Buenas chavales, bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal. Hoy tenemos aquí una moto que me estaba muriendo de ganas de probar, la RS660, que es una moto que creo que va a dar mucho que hablar este año. Bueno, aquí tenemos la RS660, que es la moto que todos estábamos esperando, porque Aprilia ha dado una vuelta de tuerca al mercado de la 2. Antes teníamos motos deportivas o superdeportivas tipo R, o motos R, y motos F, que son motos más cómodas, con una postura menos agresiva. Y esta moto es una mezcla entre las dos cosas. Tiene su parte deportiva y una postura que no es tan comprometida, pero tampoco es una postura tan comodona como en las motos F. Está guapa, chavales. Bueno chicos, esta RS660 viene en dos versiones. Una sería la versión full, que da 100 caballos, y luego estaría la versión limitable para el A2, que limitada daría unos 48 caballos y sin limitar daría 96 caballos. ¿Cuál es esta en concreto? Pues esta es la versión limitada a 48 caballos. Bueno, me la han dado con 48, pero la hemos pegado el chispazo. Así que nada, vamos a probarla con 96 caballos. Gracias a Dios, gracias. Si la compráis limitada porque os acabáis de sacar el carnet A2, pues bueno, la moto anda como una moto limitada, con la ventaja de que es un motor bicilíndrico y no un 4 cilindros en línea. Un motor bicilíndrico da más fuerza abajo, lo cual a mí, siendo limitada la moto, un motor bicilíndrico me parece ideal. Es una de las motos más ligeras del segmento, ya que pesa 183 kilos en orden de marcha. Y eso es gracias a un conjunto de componentes que son de muy buena calidad, como son el chasis autoportante de aluminio, una cadena en paso 520 que es algo más ligera, batería de litio, etc. El cuadro de la moto es un TFT de 4,5 pulgadas, igual que el de la RSV4, pero con un nuevo display. El retroiluminado se lee perfectamente. Tiene una tecnología que te permite gestionar las llamadas entrantes por si acaso tienes un intercomunicador o lo que sea. Y puedes, como extra, puedes añadirle un acople a la centralita que incorpora GPS en el cuadro, lo cual es una tecnología que, por favor, al resto de marcas os pido que lo metáis ya, porque si todas las motos vienen con cuadro a color, etcétera, ¿qué os cuesta poner un GPS? Muchas gracias Aprilia por haber hecho esto posible en esta moto. En la RS660 tenemos 5 mapas de potencia. Se dividen en dos tipos, los mapas de carretera y los mapas de circuito. En los mapas de carretera tenemos dos mapas fijos, uno de ellos sería para una conducción más urbana y otro de ellos sería para una conducción en carretera. Y aparte, luego tenemos uno configurable, que podemos tocar cualquier parámetro a nuestro gusto. Y en el mapa de circuito tenemos uno predefinido, que sería el Challenge, y luego sería el Time Attack, que es el que podemos configurar nosotros para el circuito. A nivel electrónica, la moto es la hostia, tiene de todo. De hecho, no hay moto de la 2 que tenga más electrónica que esta moto. Incluso hay motos de la A, es decir, motos de 1000, que tienen mucho que envidiar a esta electrónica. Tiene de todo, tiene más que la RSV4. Puedes ajustar cómo funciona el Quick Shifter, puedes ajustar el freno motor por separado, tienes los mapas de potencia, tienes control de tracción, tienes ABS en curva en 3 niveles, tienes de todo. Que el ABS en la rueda delantera no se puede desconectar ya por ley, pero en la rueda trasera sí que se puede, que otras motos no dejan. También tiene control de crucero, es decir, que si tú vas en la moto y estás cansado de apretar el acelerador, pones la velocidad y ahí va. A nivel de iluminación está muy bien la moto, tiene bastante tecnología. Esta iluminación LED que han introducido en Aprilia tiene un sensor crepuscular que, dependiendo de la luz del ambiente, te apaga o te enciende las luces, vamos, que son automáticas. Y también tiene iluminación cornering, lo que hace que si tú giras para la derecha, la luz se enfoca hacia la derecha, y si vas hacia la izquierda, la luz se enfoca a la izquierda. También tiene intermitentes LED integrados en la luz frontal de la moto. La verdad es que Aprilia en el apartado estético se ha renovado bastante, sigue teniendo ese look macarra que tanto nos gusta de Aprilia, pero sí que se ha renovado mucho. De hecho, si os fijáis en el frontal de la moto, tiene unas entradas de aire como si fueran unos alerones que lo que hacen es extraer el calor de la moto y aparte refrigerar el motor. A mí estéticamente la verdad es que me gusta bastante. Suena de puta madre la motito, ¿eh? Para que veáis el ADN de carreras que tiene esta moto, también tendréis disponible un sistema Krapovic que viene con un mapa que ajusta el aire gasolina, es decir,
subirá unos caballos a la moto y te activa otro extra electrónico más, que es el pit limiter. Eso es la hostia, como los pilotos de MotoGP. Hay, por supuesto, cosas que a mí no me gustan de la moto. Una de ellas es la piña, que es enorme. De hecho, han tenido que modificar el frontal para que la piña entre. Es súper grande. Otra cosa que tampoco tiene mucha importancia es la pata de cabra, que es una moto italiana que viene con un palo doblado aquí, pero bueno, no, tampoco es algo demasiado importante. Y la tercera son los espejos. No la he podido probar muy a fondo, pero por lo que he visto los espejos vibran un poco, ¿sabes? La moto es bicilíndrica y tal, pero bueno. Básicamente esas son las tres cosas que de momento yo he visto que no me gustan. Así que nada, después de toda esta chapa que os he pegado, vamos a probar la moto y vamos a ver qué tal funciona y qué sensaciones nos da en carretera. Lo primero que me llamó la atención de la RS es que es una moto bastante alta, sobre todo comparado con otras motos de la 2, pero a su vez es una moto bastante ligera, estrecha y tiene buen radio de giro, lo que hace que manejarla en parado no sea ningún problema. Respecto a la posición, como os decía anteriormente, es una posición intermedia, digamos, entre una F y una R. No vas tan erguido como en una F, pero tampoco vas tan al ataque como en una moto R. De todas formas, para los amantes de las motos 100% deportivas, que sepáis que Aprilia va a sacar un kit con una tija que posiciona los semimanillares por debajo de esta. En cuanto a la protección aerodinámica, la moto tiene una cúpula bastante alta que nos protege muy bien del viento, sin siquiera tener que acoplarnos demasiado. Como ya sabéis, ahora todas las motos empiezan a ser Euro 5, esta también lo es, y parece mentira que suene tan bien, porque cada vez los catalizadores son más grandes, hay más restricciones de ruidos y de gases, pero esta moto suena tiki. Bueno, vamos a hablar de lo importante que es el motor, el corazón, el alma de la moto. La verdad es que este bicilíndrico va de puta madre. Cuando quieres ir suave la moto no tironea nada y cuando le quieres exigir a la moto es un motor muy lleno, estira bastante bien, corta unas 11.000 vueltas y si no tienes cuidado la moto se levanta a puño fácilmente. Aunque bueno, ya sabéis que esto tiene anti-wheelie y si lo queréis poner pues la moto no se va a levantar. Supongo que la pregunta del millón es si esta moto anda como una R y obviamente la respuesta es no. Una R estira más, tiene más velocidad punta, pero bueno, al fin y al cabo Aprilia tampoco ha querido hacer una R, ha querido hacer una moto más versátil. Y realmente con lo bien que va la moto, la electrónica, las suspensiones, cómo está repartida la potencia del motor en el rango de revoluciones, sí que puedes hacer frente a cualquier RD600 en un tramo de curvas. Y es que esa versatilidad de la que tanto presume Aprilia y de la que os estoy hablando a lo largo del vídeo se nota muchísimo, por ejemplo en las suspensiones. Las suspensiones se tragan todos los baches y a la vez puedes ir rápido con ellas. Sí que es verdad que en esta unidad de pruebas quizá venía seteada un pelín blanda, pero no hay problema porque la moto tiene regulación en las suspensiones, tanto adelante como atrás, y la podemos dejar a nuestro gusto. El único problema que le he visto, y la gente no lo dice, pero yo sí que lo he notado, y es que a altas velocidades, a muy altas velocidades, por ejemplo en la recta de un circuito o por autopistas y vas haciendo el idiota, la moto hace un poco de efecto vela y esto es porque pesa bastante poco y bueno, el viento la puede mover un poco, pero vamos, que eso no es un problema. En resumen, la RS660 a nivel dinámico me parece que está muy conseguida. El conjunto chasis y suspensiones hacen que la moto sea muy ágil, va por donde queremos, la rueda delantera nos ofrece mucha información, lo que se traduce en confianza sobre la moto y encima está cargada de ayudas electrónicas que nos lo ponen todo aún más fácil. Otro punto muy a destacar de la RS es su frenada. Aprilia nos han dado con medias tintas y han metido pinzas Brembo, bomba radial Brembo, discos de 320 milímetros y la moto frena que da gusto. De hecho, cuenta la leyenda que decidieron meter pastillas con menos mordiente por si acaso a algún novatillo le parecía que frenaba de más. No sé qué habrá de verdad en esto o no, pero sí que es verdad que la moto frena muy bien. Como ya sabéis, la moto tiene quick shifter no solo para subir de marcha, sino también para bajarlas, cosa que es de agradecer. Y aunque es verdad que a mí a la hora de subir de marchas me ha fallado alguna vez, creo que si le das con decisión no deberías tener mucho problema y a la hora de bajar de marchas funciona muy bien. Además, la moto tiene embrague antirrebote y esto nos ayuda mucho a la hora de entrar en curva. Como podéis ver por aquí, la situación climática ya se estaba poniendo un pelín complicada. No fue la mejor en ningún momento de la grabación, pero aquí ya no podíamos ver a más de 10 metros de distancia, así que por aquí ya dejamos de grabar. Y nada, deciros mi conclusión sobre la Aprilia, que la he disfrutado muchísimo, me ha encantado probarla.
Creo que Aprilia se ha sacado unas de la manga y ha hecho la moto del año dentro del mercado de la 2 y creo que cualquier persona que la pruebe va a salir encantado. También darle las gracias a Motoscene y a Aprilia España por darme la oportunidad para probar la moto y nada, pues hasta aquí la prueba dinámica. Bueno chicos, pues hasta aquí la prueba de la RS660, yo he disfrutado un montón probándola, espero que vosotros también hayáis disfrutado viendo un poco cómo es la moto y nada, si queréis saber algo o queréis decirme qué más motos probar o qué más vídeos hacer, podéis ponerlo en los comentarios y por favor suscribiros al canal, joder, que así me animáis a mí a que siga subiendo cosas y a seguir trabajando un poco con esto. Así que nada, os mando un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo capítulo, ¿vale? Fin.